Y tenemos como invitada a Bárbara Hernández. Que fíjate lo que ella dice. Ella decía, con mucha determinación, exacto, conseguí tal cosa. Yo entiendo que para ser buena en deporte, tú debes de tener habilidades. Porque yo dije, quiero escribir un libro, pero no por escribir un libro, ni estar en la moda, en la onda de escribir libros, sino que le deje algo al lector, una reflexión. Entonces, si ves, el libro tiene al final de cada década ese aprendizaje. Ser la séptima y más joven de la familia no solo implicó ajustarme a los estándares ya establecidos, sino que también sumé la notable ausencia de una figura paterna. Yo no sé si esta pregunta sería un poquito comprometedora para ti por tu posición, pero ¿por qué tú crees que las mujeres en ese tipo de cargos o posiciones para, digamos, comités olímpicos o deportivos son tan escasas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Esquina Mujer. ¡Bravo! Me encanta. Un episodio que va directo. ¡Fum! Ahí. Ya lo va a entender. Preparen el arco y la flecha, así como nosotros vamos a preparar también las redes sociales para que nos sigan desde ya, @esquina_underline, como le quieran llamar mujeres. Pisito abajo. Exacto. Piso abajo. Abajo, porque ya estamos en otras latitudes viéndonos y nos encantan. Gracias por seguirnos a través de las pantallas de nuestra señal TV y de Plus TV para Venezuela, Colombia y Latinoamérica entera. Pero también en nuestro canal de YouTube nos siguen a través de todo el mundo, porque nos ven gente. Y ustedes se recuerdan las estadísticas que les mandé. Sí. Tenemos 80,000 vistas, señores, o más, creo. Más. No sé. Más. Nos sorprendimos, en verdad nos No sorprendimos. me acuerdo. Sí. Lo cierto es que estamos muy agradecidos con ustedes por tanta receptividad y por siempre apoyarnos en esta plataforma maravillosa llamada Esquina Mujer. ¡Pum! Y bueno, yo voy a empezar porque la invitada del día de hoy, además de tener un nombre poderoso, Sí. ¡Wow! es reconocida en el país como alguien muy importante del deporte. Pero aparte de esto, es empresaria y aparte de esto, autora, Uy. señores. Mira cómo... Mira. Te engranojaste. ¿Cómo? Te Se engranojaste. le pararon los pelos. Porque me parece que aquí hay información, aquí hay contenido para que ustedes puedan aprender de más. Y tenemos como invitada a Bárbara Hernández. ¡Bravo! Cuando hablamos de una persona referente en República Dominicana, es esta señora que está aquí. Doña Bárbara. Doña Bárbara. Y para nosotros es un honor Claro. tener a una persona tan reconocida en el ámbito de deporte, en empresariado No, y no cualquier dominicano en esta Y esquina. no cualquier deporte, Y no porque cualquier no es el más común. No todos conocemos a una persona que haga este deporte. El deporte es... Tiro con arco. ¡Wow! Hay deportes y deportes. Bienvenida a esta esquina. Esta esquina es suya. Gracias, chicos. Qué bueno estar aquí con todo ese ánimo que tienen ustedes. A ver si me contagio un poco. Claro que sí, claro que No, sí. siempre hace falta también ese equilibrio entre la seriedad, pero Bárbara no es tan seria. Detrás de cámara nos dio una sonrisita. Bárbara, nos encanta porque vas directo al blanco. ¡Ay! Directo al blanco. Eres, además que Vanessa mencionó muchas cualidades que tú tienes, pero aparte de eso también eres podcaster. ¿Sí? Tienes un podcast. Cuéntanos cómo nace. Vamos a empezar desde allí, Ajá. antes de conocer un poquito tu vida. ¿Cómo nace esa parte de tener un podcast y, digamos, representar la parte de deporte y hablarla también a través de esa A través de esa plataforma? plataforma. El Jaque de la Reina, así se llama mi podcast, nació producto de que yo soy muy enfocada hacia la mujer, hacia proyectar
la mujer en esos espacios de decisión en el deporte. Entonces dije, bueno, una manera de yo promover, de yo motivar a la mujer a esto es por medio del podcast, porque puedo entrevistar a mujeres que están dentro del deporte y que sirven de inspiración para otras, para que se integren, para que puedan escuchar de otras mujeres qué han hecho y cómo lo han hecho. Entonces, por eso me decidí, además de que yo soy de la radio y también de la televisión. Ah, no, pero Wow. multifacética. pero Te dije, espérate. yo te lo dije. Doña Bárbara, Doña Bárbara, con Así arco y es. flecha, mi amor. Cuando vienes a ver, entonces la contratan para hacer la película dominicana de Doña Bárbara. Ahora, en el podcast entrevistas a figuras del deporte y cómo fueron sus comienzos. ¿Y los tuyos? ¿Cómo empezó? Claro, es momento de hacer un ¿Cómo jaque de reina aquí. empezó ese proceso del deporte en Bárbara? Sí, comenzó en mi infancia. A la edad de 11 años llegó a mi colegio, que era un colegio de niñas, un profesor de educación física con la novedad del baloncesto. Oh. Entonces, a mí me llamó mucho la atención este deporte y comencé a practicarlo. Me fui destacando en él, yo jugaba la posición de armadora del equipo, no tenía mucho tamaño, pero era muy rápida y encestaba mucho también. Y ahí me desarrollé hasta que llegué a la universidad. Fui de la fundadora de uno de los clubes más grandes en la ciudad de Santiago, que es la Plaza Valerio. Jugué ahí con ellos por muchos años, luego fui refuerzo de otro club muy popular allá, el Pueblo Nuevo, y cuando llegué a la universidad no existía baloncesto para mujeres y yo me dispuse, me inscribí con los hombres en la materia como electiva y luego formé el único equipo que ha habido en la Universidad Católica Madre y Maestra. En Santiago, exactamente. Ahora, ¿cómo es que del baloncesto Sí. brinco Bríncala. tanto? O sea, porque hasta en la universidad y creó este equipo de baloncesto y de repente y que, no, bueno, pero me dedico al arco. Flecha. Sí. ¿Cómo haces Sí. salto? Porque además ¿Cómo fue creo la que no es transición? tan común. No. Exacto, y es muy interesante también. Sí. Cuando ya yo estaba graduada de la universidad, dije, bueno, no puedo seguir en el baloncesto porque es un equipo, necesito un equipo, es decir, es un deporte de conjunto. Y una amiga que estudió conmigo en el colegio, trabajaba acá en Santo Domingo y trabajaba en el Palacio de los Deportes. Y ella fue que me dijo, Bárbara, van a ir a Santiago a dar una exhibición en el Palacio de los Deportes de Santiago, que ahora se llama Gran Arena, para que vayas. Y yo, bueno, pues déjame ir a ver, tiro con arco, bueno, ¿cómo será eso? Y cuando yo vi lo elegante que se veía, porque fue todo mundo vestido de blanco y cómo lo hacían. Entonces yo dije, ese va a ser mi próximo deporte. Además de que tenía un ingrediente que yo perseguía y era ser selección nacional. Y yo me di cuenta que si yo me disponía, podía lograrlo, porque eso fue en el año 1985. Ay. Hace un ratito. Porque en Santiago se iban a celebrar los 15º Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santiago 86. Entonces yo dije, pero esta es la oportunidad. Que voy Además pa' allá. que es en mi ciudad natal. No, tengo que ingresar. Y así lo hice y comencé con mucha determinación a practicar el deporte. Pero ya, a diferencia del baloncesto, sí había como, digamos... Una selección. Una federación donde Sí, usted sí. podía... Era algo que sí existía. Sí existía acá en Santo Domingo, pero en Santiago O no. sea, que tuvo que venir para Entonces, acá. Yo de una vez quedé en la Comisión Pro Desarrollo del Tiro con Arco en la ciudad de Santiago. Okay. Ahora, Bárbara, me llama mucho la atención porque este es un deporte que aún tú todavía estás activa. Sí. A Mi pesar amor, ahora de que es tienes coach. una trayectoria increíble en el mismo. Entonces,
el tiro al arco o este deporte, digamos, no tiene límite de edad, cualquiera lo No. puede practicar. Eso es lo mejor que tiene el deporte, que no tiene edad. Mis niños, tengo 3 varones desde pequeñitos. El más pequeño a los 3 años ya tenía un arco en la mano. Los otros 2, uno comenzó a los 4, el otro a los 5. Y mientras puedas tensar un arco, puedes hacer el deporte. Me imagino que el comienzo fue un poco, no sé si tan difícil o fácil, porque me imagino que tu misión era representar al país. Ujú. ¿Pudiste hacerlo rápido o te Claro. llevó bastante tiempo como que entender todo el proceso? Cuéntanos un poquito de eso. Lo hice bastante rápido porque en un año yo formé parte de la selección. Yo participé en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santiago 86. ¿Y qué a otros has ido Entonces, con la selección? sí. Porque aquí, mi amor, aquí echa todos los Entonces, cuentos y todos los chismes. Sí, la federación tomó un receso, vamos a llamarle así, Ajá. de que no estaba activa, pero Bárbara seguía practicando. No me importó que no hubiese eventos, que no se tuviese participación en ninguna de los juegos regionales. Yo seguía. Entonces, en el año 2002, pudimos ir a representar a la República Dominicana en los Juegos de El Salvador 2002, en los Centroamericanos y del Caribe, y allí ganamos medalla de bronce. Guau. Soy medallista centroamericana y del ¿Y a las Caribe. Olimpiadas han podido En asistir? tiro con arco solamente ha ido una mujer, se llama Camila, y no, ya no lo hace el deporte. Ya no. No, dejó, ahí fue su debut y también despedida. ¿Y los años siguientes no han...? En Olímpicos no, no hemos tenido representación así. En Centroamericanos, en Panamericanos también participé. Luego de eso yo participé en Colombia, en los de Cartagena de Indias, que fue allá, y en Mayagüez 2010 y acá en Santo Domingo 2003, que fueron los Juegos Panamericanos, y también en mundiales. Hemos participado en muchas Copas del Mundo. Aquí celebramos también 2 Copas del Mundo en el año 2008 y 2009 de tiro con arco, donde vinieron 35 países. Entonces ha sido una larga trayectoria. Me llama mucho la atención, Bárbara, que al principio mencionaste que estás en la radio y en tu libro también, que vamos a hablar un poquito más adelante de tu libro, hay unas fotografías donde está documentado de tu programa de televisión. Sí. Y entonces, ¿cómo empieza ese coqueteo con los medios de comunicación? Que me Sí. parece bastante interesante. Sí, el coqueteo con los medios de comunicación también fue desde la infancia, porque Ay, Dios. tenía... Es una mujer que de chiquita tenía todo bien Todo planteado. Ay, ay, Sí. ay, ay, ay. Tenía, ya no está, un hermano que era locutor y periodista. Ok. Entonces él me motivó a entrar a la radio. De niña, tenía unos 13 años. Como no podía hacerlo de manera oficial, él lo que hacía era grabábamos en cassette, que era que se grababa en ese momento, y entonces lo llevaba a la emisora y ahí lo colocaba. Cuando yo cumplí los 18 años, que ya yo podía tener un carnet oficial de locutora, se presentó la oportunidad que la Comisión de Espectáculos Públicos fue a Santiago a examinar. Y era un examen oral primero, antes de tomar el escrito. Entonces yo me presenté a tomar el examen. Son como un casting. Exacto, Pero más es o que menos lo está así. practicando desde los 13. Pero o sea, ahora- para ella fue un paseo. Cuando practicabas desde los 13, ¿ya ese familiar tenía un programa de radio? Sí, o sí, era tenía por- un programa de radio. Oye, ellos hacían algo así como youtuber, pero... Sí, Estaban sí, adelantados porque a su época. Exacto, Sí. porque lo hacían en casa, lo grababan y, Y lo él llevaban. después lo transmitía. Sí. Por eso ella tenía una Fue una maestría. adole- Ella fue al casting, pero era una cosa como, dime. Sí, ya yo sabía lo que tenía esa que fue una hacer. adolescencia Bueno, y una- divertida porque pudiste hacer todo lo que querías hacerlo Sí. y mira que te funcionó. Sí, sí. No, y que las habilidades y destrezas, porque fíjate lo que ella dice, ella decía, con mucha determinación, Exacto. conseguí tal cosa. Y a esa edad tú no tienes Ok. tanta determinación. Porque yo entiendo que para ser
buena en deporte, tú debes de tener habilidades. Pero y determinación. también mucha determinación y Disciplina. Disciplina, claro. y condiciones mentales. Cuando digo Sí. condiciones mentales es tú hablarte internamente y Sí. decir, yo puedo, Yo quiero, a mí- soy capaz. Mira, soy ¿Y en capaz. esos programas hablaban de deportes o era cualquier tipo de programas? Era De- un de programa temas? variado, Ok, de variedades. noticias Ok, y ok. así. Luego ya cuando obtuve el carnet, entonces me estrené en un noticiario. Ah, hacías noticias. Ah. Fue en noticias. Pero siempre impecable. Sí, por eso. O sea, Leyendo. siempre con como su vestido blanco dentro de arco y siempre impecable. ¿Ah? Pero a la par siempre estuvo El deporte. El deporte, sí, todo lo hacía a la par. Estudiaba, hacía deporte, hacía la radio en ese Porque momento. aparte Luego, la señora Bárbara es ingeniera. Ok. sí, Con soy razón. ingeniera de sistemas y Ajá. No, ¿Y entonces, lo ejerciste? Claro. Claro, lo ejerce También. todavía. Sí. Pero yo necesito esa planificación que usted tiene en su vida porque... No, ella ha sido puras flechas que han lanzado y Sí, todas las... pero todo hasta al blanco. Todas al directico. blanco. Mira, ese deporte, vamos a seguir con lo del deporte. Veo que, claro, ya tú ya entiendo un poco la parte de tu ingeniería, porque requiere de mucha concentración y Sí. mucha precisión, Detalle. más que todo. Entonces, ¿qué es lo más importante destacar para aquellos soñadores que, como tú, ahora mismo, quieren saber más de este deporte que quizás no están apoyados? O sea, siempre apoyan el béisbol, el fútbol, el baloncesto o quizás otro tipo de deporte más popular, pero este se encuentra como en un Poco sitio desconocido. Exacto. Sí, bueno, acá en República Dominicana tenemos la Federación Dominicana de Tiro con Arco, donde tiene su campo de tiro en el Parque del Este. Nosotros en Santiago tenemos el campo de tiro en La Barranquita. También el tiro con arco aquí está en San Pedro de Macorís, en Salcedo, ahora está en Baní y en La Vega. Entonces, en San Francisco de Macorís también. Para hacer el tiro con arco, lo que tú necesitas es concentración sobre todo, es decir, no tanto como un cuerpo físico que te demande esto, sino... Algo más mental. Sí, el tiro con arco yo puedo decir que 95% más o menos por ahí es la mente, porque a veces tú puedes estar muy bien entrenado, muy bien preparado, y si el día que vas a la competencia de acá no estás enfocado, no estás bien, olvida que las flechas no van a caer en el blanco, no. Por eso es que ella es atleta internacional Claro. de ese deporte. Ahora, porque desde siempre estuvo súper enfocada, súper determinada en lo que quería en su vida. Ah, pues deja el baloncesto. No hay problema, yo quiero dedicarme a algo. Entonces, la parte del entrenamiento existe, porque me llama mucho la atención, porque siempre en los otros deportes entrenan que si corriendo, que si resistencia física. que si tempranito en la mañana. Que... Exacto. Ahora tú que eres coach y además tienen una familia de arqueros, señores. Tienen una familia de arqueros. ¿Cómo son esos entrenamientos? O sea, entrenan la parte psicológica, hay ejercicios de concentración. Sí. ¿Cómo es eso? Que es bastante interesante además. Sí, sí. Bueno, la parte física sí hay que hacer. Muchos entran al tiro con arco pensando que no hay que ejercitarse. Ah, ok. Y sí hay que ejercitarse, hay que levantar pesas. Los brazos tienen que tener resistencia porque a veces se quedan mucho, o sea, yo a veces Más veo esas cosas se quedan acá, los hombros. tiempo ahí. Sí, y tienes porque que resistir. La flecha se saca es con el hombro, llevando el hombro hacia atrás y se unen las escápulas. Ahí es que va la fuerza, no acá, no en la mano, no. Ni la con espalda. el Por eso brazo, tienen que sino hacer fuerza acá, en- llevando el mucho codo ejercicio de hacia hombro. atrás, exactamente. Entonces, luego de prepararse físicamente en un gimnasio, pues cuando se va a la práctica ya en el campo de tiro, va a concentrarte en hacer todos los pasos que tienes que hacer para lanzar una flecha, desde que te paras en la línea de tiro hasta que la flecha sale. Entonces ahí influye mucho la respiración,
Tienes que aprender a respirar y por eso mandan a hacer muchos ejercicios. La meditación es buenísima para el tiro con arco, igual que la visualización. Hay que visualizar mucho, porque una vez te colocas en esa línea de tiro y estás enfocado, por ejemplo, en el arco recurvo, que es el arco olímpico, es a 70 metros que tienes que llegar la flecha. En el caso del arco compuesto, que es el que tiene las poleas, son 50 metros. Ahí ya con una diana más pequeña, la 70 metros es mucho más grande. Pero si no estás enfocado y concentrado en que tu objetivo es llevar la flecha hasta allá, entonces no lo vas a lograr. Se ve fácil porque en el sentido de que normalmente tú a los niños de chiquitos tú le regalas juegos de eso Sí, y tú porque, ¡ay, la lanzo! ¡Ay, tú! O los dardos. Pero no sabes que amerita dardos. Como troncha tanto toro. entrenamiento. Exacto. Sí, no, y aparte de la concentración, y yo imagino que también este deporte ayuda muchísimo a la agilidad mental. Sí. Y como tú lo mencionaste, La fortaleza mental te da. Esa parte de establecerte mentalmente y mantener un enfoque, o sea, Un que te va a enfoque. alejar quizá de muchas cosas Sí. que en tu mente pueden perturbarte. Claro. El tiro con arco ayuda mucho en la parte profesional. Tú puedes hacer una analogía entre lo que tú vives en el tiro con arco, los pasos que das para lanzar una flecha, en cómo tú lo puedes poner en todo lo que tú haces en la vida. Entonces, primero porque te da ese entrenamiento de atleta de alto rendimiento. Si tú quieres ser un líder, entonces también tú tienes que entrenarte, no sale así por así. Igual que te preparas mentalmente. El atleta de élite y más el de tiro con arco, pues mentalmente tiene que tener una fortaleza mental adecuada y entrenada. Y cuando ejerces una posición de liderazgo, tienes que tener esa mente, Más todavía, esa más fortaleza. Y ella tiene tanta fortaleza, señora, que por eso es que yo me impresiono con esta mujer. Y por eso fue que yo dije, mira, aquí hay de todo. Pero ella tiene tanta fortaleza que, no obstante, a todo lo que ella ha creado en su vida, porque aparte es madre, Sí. Esposa. esposa, mujer, no se puede olvidar, no se puede Exacto. olvidar eso. También es autora, creadora de este libro, Flechando Sueños. ¿No? Y que además tiene una agilidad para la comunicación y por eso escribe. Y Exacto. aquí ella nos habla de 6 décadas de inspiración. ¡Wow! Cuéntame, Bárbara, ¿qué te llevó a ti a moverte tanto? Porque ya yo te conocía y ya yo sabía que tú eres una mujer como que muy enfocada, muy precisa, y escuchándote hablas de determinación, hablas de enfoque, y cuando te propones una meta, eres de las personas que vamos a quitar la cabeza porque la meta no se me va a quitar. Entonces, cuéntanos de eso. Fíjate, el día que yo cumplí mis 60 años, ese día yo tomé acá el teléfono y comencé a grabar pensando en el podcast. Y yo iba a llamar ese podcast 6 décadas, 6 episodios. Ok. Y después decidí que no y se quedó ahí en el teléfono. Tengo una amiga que un día publicó, si tú eres mujer y quieres contar tu historia, aquí estoy yo para ayudarte. Y cuando yo vi eso, yo dije, Eric Carol, pero con ella sí. Déjame mandarle este audio a ver si esto da un libro. Entonces yo le envié el audio y le dije, Eric Carol, escucha esto y dime si da un libro. Y ella me devolvió con la sinopsis que está ahí detrás en ese libro. ¡Wow! Y ahí nació, el Flechando libro Sueños. Cuéntanos un poquito de este libro. De este proceso, porque este es un Exacto. proceso de aprendizaje, No, y de que además- herramientas, de fortalezas, de retos. Y que es Cuéntame una- este proceso. Mire, antes de que Ajá. cuente el proceso, porque van a estar hablando de retos y eso. Mira la de cada uno como comienza. Nada más voy a leer este pedacito de la de cada uno. Se llama Muchachita Linda.
Ser la séptima y más joven de la familia no solo implicó ajustarme a los estándares ya establecidos, sino que también sumé la notable ausencia de una figura paterna. Apenas con 4 meses y 22 días de vida, el Señor se lo llevó, un comienzo que podría pintar una historia triste y una niñez desafortunada. Querido lector, podrías pensar, ¿qué peso tan grande para esa pobre niña? Sin embargo, la realidad que viví fue completamente distinta. Mi infancia fue una aventura preciosa, repleta de valiosos aprendizajes. Esa parte positiva que le buscaste a ese momento que quizás familiar fue bastante oscuro. Cuéntanos. Sí. Mi madre era profesora y entonces cuando mi padre fallece, yo quedo con esa edad, pues ella tenía que seguir trabajando. Nosotros vivíamos en el campo y el colegio donde ella trabajaba quedaba en la ciudad. Entonces ella tuvo que llevarme a cuidar a otro hogar. Y en ese hogar yo me hice como de la familia. Y crecí en un patio rodeada de muchos niños que eran los nietos de esos señores donde me llevaban a cuidar. Entonces ahí mi niñez hasta los 5 años, que fue a los 6, me llevó ya mi mamá al colegio. Pero esos primeros años fueron inolvidables, porque en ese hogar yo nunca noté la falta de mi papá ni nada de eso, porque eran mi familia, eran ellos. Claro. Mis 6 hermanos más ya eran grandes. Yo digo, ay, yo fui una cosa así de la naturaleza. Entonces, bueno, pues ahí fui creciendo. Pero, ¿qué pasa? Que mi madre trabajar todo un día completo, ella dirigía el colegio, pues hizo que yo me fuese formando muy independiente, porque mis hermanas ya eran grandes, éramos 5 hembras, 2 varones, y como que yo no encajaba como en ese grupo así. Entonces, lo que hice fue, bueno, si lo que hay es hacer lo que yo puedo hacer, pues eso hice. Y hoy le doy muchas gracias a mi madre por haberme dado confianza e independencia. Es decir, dice Giselle Castillo, que fue quien hizo el prólogo del libro, que yo soy una persona atemporal y como que siempre estuve adelante, que no me importó fuera de, exactamente. Entonces, yo digo que sí. Yo digo a veces, bueno, acá en República Dominicana se dice, cuando los niños sobresalen y eso, ay, este es un agentado. Sí. Fui bastante agentada de chiquita y con orgullo, Sí. ya. Ah, pero mírala aquí. Todo lo que logró. Así Claro. Entonces, Giselle, mira, Flechando Sueños, cuéntanos esta autosemblanza que tú misma, Giselle elaboraste. fue la prólogo. Al prólogo. Giselle fue la que estuvo aquí. Ah, perfecto, Sí. Giselle. Fue la de Ok, prólogo. de esta semblanza, ahí vamos a ver, ¿qué vamos a ver en Flechando Sueños aparte de una historia maravillosa de 6 décadas? Sí. Lo que hice fue dividir por décadas, es decir, cada 10 años, de qué yo había vivido en esa década y qué me había enseñado. Es decir, porque yo dije, quiero escribir un libro, pero no por escribir un libro, ni estar en la moda, en la onda de escribir libros, sino que le deje algo al lector, una reflexión. Entonces, si ves, el libro tiene al final de cada década ese aprendizaje que yo hoy ya puedo analizar y decir, esto yo lo hice por esto, por aquello, y te hablo de la disciplina, te hablo de la adaptabilidad, porque tuve que, de verdad, en eso hice una maestría, en ser una persona acá, porque yo dejé un trabajo que tenía seguro en Santiago, que lo tenía, para venirme a Santo Domingo a un trabajo de 3 meses solamente, que yo no sabía qué iba a pasar después de los 3 meses, persiguiendo el sueño de ser selección nacional de tiro con arco. Entonces, cuando vine acá, pues tuve que pasar muchas cosas. Y eso es parte de lo que digo ahí y corresponde a esa parte que a veces nosotros no nos adaptamos, es decir, ponemos mucho, Somos nosotros mismos. Exactamente. Es lo que estoy diciendo, la mente nuestra. ¿Qué me digo yo para llegar a donde quiero llegar? Y la gestión del tiempo.
porque para poder trabajar, hacer el deporte, No. tener los hijos No, también. en ese momento tener novio, por lo menos tenía que tener novio. Vivir, porque No, en también ese momento así. que había noviecito, cosas dedicarle, extracurriculares también. dedicarle un poquito de tiempo al noviecito. Ah. Y todo se puede. Entonces, ¿qué pasa? Que también, además de atleta, yo he sido o soy dirigente también olímpica. Y bueno, pues yo dije, todo esto hay que contarlo, hay que decirle a la mujer que sí se puede y que se puede llegar a ocupar un puesto de decisión en el deporte, porque yo lo logré. Primera mujer en formar parte del Comité Olímpico Dominicano. Entonces, ¿qué hice con eso? Abrí las puertas. Ahora hay 2 mujeres. Sí. Entonces, qué bueno que... ¿Y en cuánto tiempo pasó para que la segunda mujer integrara ese comité? Sí, pasó mucho porque yo pasé 10 años en el Ejecutivo, salí desde el 2004 hasta el 2014, ahí entró otra mujer y ahora en las elecciones pasadas fue que entró esa segunda mujer que fue en el 2020, no, en el 22. Yo no sé si esta pregunta sería un poquito comprometedora para ti por tu posición, pero ¿por qué tú crees que las mujeres en ese tipo de cargos o posiciones para, digamos, comités olímpicos o deportivos son tan escasas? O sea, ¿por qué no vemos tantos nombres femeninos allí? Sí. Lo que pasa es que a veces la mujer no se cree merecedora. Ese es un problema que tenemos. Sí. Y actúa y hace de todo a nivel de junta ejecutiva y todo, pero siempre detrás. Es decir, yo hago el trabajo y no me presento. Entonces hay que presentarse, hay que atreverse, hay que alzar la voz. Y eso es lo que ha pasado, y no solamente aquí, sino es en el mundo A nivel entero. mundial, exactamente. Por ejemplo, en lo que se refiere al deporte, a esos niveles. El mismo Comité Olímpico Internacional ha trabajado mucho eso y ahora es que ha logrado y escasamente tiene un porcentaje como un 30% mujeres. Entonces, imagínate, si desde arriba todavía no está, no se puede llegar, porque tú tienes que prepararte, porque tampoco no por ser mujer, que esa es una de las cosas que yo digo. Sí, sí. No es que por ser mujer te tienen que dar el puesto, no. Si tú tienes la capacidad, y lo digo ahí, voy por el puesto, ¿por qué no? Me presento, ¿entiende? A esas elecciones que haya, ya sea del club, de la asociación, de la federación o del comité olímpico, porque yo puedo presentar mis logros dentro del deporte y puedo decir, sí, yo estoy capacitada para desempeñar el puesto. Me encanta y Qué bonita historia tiene Bárbara. agradezco esta apertura de Bárbara para abrirle las puertas a las mujeres. Sí. O sea, me parece una responsabilidad enorme, pero al mismo tiempo veo que todo lo que tienes como abundancia es parte de esa misma gratitud que entregas al deporte Claro. y a la vida. Y de ese propósito que tiene. Totalmente. No, y que Porque además es sí. toda su vida dedicada a eso. No, y que además eres inspiración, pero en tu libro también colocas como que eres testigo de esa resiliencia. Yo Sí. quisiera saber, Bárbara, si después de 6 décadas ya encontraste el tiro al blanco. No, en mi tu amor, vida. esa sigue. No, ahorita es le vamos que a preguntar. la segunda parte ¿Cuáles del son los libro ahora. proyectos de ahora? Porque te puedo Pero ya asegurar que va. eso sigue. Respóndeme que me parece bastante hay algo que no interesante. nos mencionó Ajá. de todo lo que hizo cuando era niña. Ajá. Este overall fue confeccionado por mí. Aquí con 11 años. Diseñadora. Sí. De paso era diseñadora a los 11, o sea, pero ¿Conseguiste el tiro al blanco o sigues allí por esa meta? Después de 6 décadas. Claro que lo conseguí. Yo creo que todo lo que he hecho, pues, ha valido la pena.
Y no me quedo aquí, no sé lo que puede venir luego, quizás otro libro, pero yo siempre estoy en constante aprendizaje. Yo digo que la edad no me frena, no me limita. Claro. Y seguiré dando, seguiré aprendiendo. Por ejemplo, el año pasado yo hice una maestría en coaching directivo deportivo y psicología de alto rendimiento. Entonces a mí no me detiene. No te detiene nada. O sea, estás como una flecha, directo al blanco. Exacto. Solamente Dios, cuando Así me es, llegue así es. el momento, pues sabrá Pero cuándo. va a dejar un cuándo legado, es. va a Sí. dejar un camino Ujú. y Ya lo está dejando. todo lo que emprendas es parte de ese abono y ese propósito, como dice Vanessa, de ese propósito que tienes de vida. Sí, en cuanto a lo que leíste ahí. Del overall. Sí, del overall. Es porque mi hermana mayor era modista. Entonces, en mi casa se vivía entre telas y entre tejidos, porque también mis hermanas tejían. Y como lo que yo veía era eso, y estaba la máquina ahí, pues yo comencé desde temprano. Eres también autodidacta. No, pero fue a darle. chéverísimo también, Bárbara, ser la más pequeña, porque aprendiste de Sí. todo. O sea, Pudiste absorber muchas cosas. el muchas hecho de que tu cosas, mamá sí. sea maestra Por eso. y ahora tú das clases también, eso es parte de ese proceso. Una de las cosas que digo en el libro al inicio es esto, de que a veces los adultos no nos damos cuenta de cómo influimos en los niños. Entonces hay que tener mucha cuenta, porque los niños absorben como esponjas. Total. Y del comportamiento de una va a depender lo que ellos van a hacer. Y eso lo estábamos hablando en estos días, Vanessa, ¿recuerdas? Totalmente. Ahora, hablando de esos niños y de esos hijos, tus hijos absorbieron y heredaron tu talento. Es decir, Son deportistas, están dentro del deporte. y tu esposo también, creo. Sí, mi esposo también Los es del contagió. deporte. Claro, porque yo dije, mira, si yo no me conseguía a alguien que también estuviera como en la misma onda que yo no iba a poder No ser. te iban a entender. No, Pero lo ni conociste lograr. ya haber, o sea, ¿él conoció el deporte o ya venía O el No, deporte los unió. Exacto, no. Nos conocimos y entonces cuando él fue a visitarme por primera vez, yo vivía aquí por Piantini, por ahí, él fue al apartamento y yo lo que tenía de adorno era un florero lleno de flechas. Entonces él dijo, ay, a mí me gusta eso, yo también, que tengo un arco. Pero el arco que él tenía no servía para nada. Era un arco que ni siquiera las cuerdas se sacaba. Eso que de le regalan tan a los viejo. muchachitos chiquitos. Exacto, de tan viejo. Entonces ahí comenzamos a hacer amistad y luego, bueno, pues quedamos de novios. Y te voy a decir que él ha sido una de las personas que más me ha apoyado en todo lo que yo he realizado, tanto en lo de la radio luego, aunque me conoció luego, siempre me apoya. Ahora mismo yo regresé a la televisión allá en Santiago, en un canal, hago un programa que se llama Pensando en Voz Alta, que hoy no voy a ir. Oh. Ay, Se la gracias. robamos por Gracias, hoy. gracias. ¿Dónde vemos ese programa? Aprovechando el momento. Claro, en el canal 109 y en Facebook. ¿Y qué días? Yo voy de martes a viernes, Pensando Ok. en voz alta. en voz alta. Ay, mi amor, esta mujer No, es todo. ella es creativísima. Entonces, tus hijos también, y se mantiene activo. ¿Tu Sí, esposo y mis tus hijos hicieron todo el tiro con arco, pero luego se retiraron. Ahora el mayor de nuevo vuelve. Inició hace unas semanas a practicar, pero los otros dos, eso lo dejaron definitivo y solo van al gimnasio y así, pero no. Pero no tienen siguen. una noción y Sí. llevan eso en la sangre. En la sangre, mi amor, Sí. en ese ADN debe haber de todo. Deporte, de todo. pero de todo. Bárbara, para nosotros es un placer tenerte aquí, flechando sueños, esperando que sigas flechando sueños en todo el camino, porque en verdad que es muy inspirador tu historia y sigue siendo inspirador, porque ahora que tú tienes cuento. Sí, eso lo pueden sí. ver en una segunda parte fácil. Claro, pero ¿dónde conseguimos Bueno, la primera parte? Eso es lo que iba a decir. Importantísimo. Sí, ¿Dónde sí, te sí. contactan? ¿Qué haces? ¿Dónde compran el libro? Échanos todo el cuento. Sí, sí. El libro está en Amazon en formato digital y también en pasta blanda.
Y acá está en Cuesta Libros, tanto en Santo Domingo como en Santiago, en el Centro León en Santiago y en la Villa Deportiva Freddy. Y también conmigo. ¿En cuáles son tus redes ¿Cómo sociales? te siguen en las redes sociales? Va a aparecer Están aquí abajo, están abajo, Sí, exacto. Bárbara Bu, es decir, Bárbara BHU y El Jaque de la Reina. El Jaque de la Reina, que no te también. puedes perder ese podcast porque ahí también vas a aprender y tener contenido de más. Y para nosotros es tener un privilegio de que estés en esta esquina. Claro, mujer con tenemos, tanta tenemos historia. una reina que hace jaque mate aquí. Una mujer con tanta historia importante. Bárbara, muchas gracias por estar con nosotros en Esquina Mujer. Para nosotros de verdad es un placer enorme haber contado contigo acá y esperemos la segunda parte del libro para invitarte y que nos cuentes esa segunda parte. Ojalá. Un mensaje para todos esos Y jóvenes. no nos trajiste las flechas hoy. Exacto. Ah, No, pero yo quiero que esa flecha vaya a todas las personas que nos ven y esas mujeres también resilientes, que quizás no consiguen su norte, que quizás han pasado por momentos oscuros, como tú también, muchas oportunidades de tu vida lo has hecho, pero que has tenido esa oportunidad y ese empuje para seguir adelante. Ahí las cámaras son tuyas. bueno, mi mensaje sería que no se detengan, que cuando deseen algo, es decir, o lo sueñen, lo trabajen. Porque cuando pones determinación, disciplina, deseo y dedicación, lo logras. Ahí está. Más nada. Desde Bárbara para el mundo. La Entonces, flecha directa con para la flecha ustedes. directa para usted. Así es. Bueno. Nos vemos en una próxima. Bye. Ay, sí. Nos vemos.